Bueno, invito a los expositores, ahora sí, que se sienten en los sillones para responder a las preguntas. Buenos días, felicitaciones al Colegio de Ingenieros y a los expositores por el brillante tema. Soy el ingeniero Alfredo Mamani Salinas. Bueno, casi 40 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, 10 de ellos en Canadá, y efectivamente, a pensionar el último expositor, yo trabajé en ExxonMobil. Efectivamente, y puedo decir cómo trabajamos allá. Y no ha mencionado quizás lo que tenemos las reservas en Canadá, que se llama Oil Sands, que es ahí en este momento 125,000 millones de dólares para invertir, pero que todavía lo han suspendido por los precios de petróleo. Bien, no es el tema, para lo que voy es lo siguiente. Efectivamente se ha hablado mucho sobre lo que es la autarquía energética, pero nos estamos olvidando de un detalle muy importante. En la petroquímica no solo viene del etanol ni del gas, la petroquímica viene del petróleo. Y el petróleo, yo como ingeniero químico por lo menos he trabajado en planta petroquímica en el norte, me refiero en Canadá. Entonces, hablar es fácil del etileno, propileno, pero más allá vamos a necesitar los aromáticos. ¿Y los aromáticos de dónde tienen que venir? De una refinería, por un lado. Entonces, sentémonos bien claros, si queremos desarrollar la petroquímica tenemos que pensar en los aromáticos, y estos los vamos a importar y mayormente componen casi el 80% de los petroquímicos finales, por un lado. Por otro lado, yo quisiera invitar a los que están acá presentes, quizás no hemos escuchado la geopolítica que hablamos, ¿cómo está enfocando México? Yo les invito a escuchar al posible presidente de la República, AMLO, López Obrador. ¿A dónde está apostando? A reforzar las 6 refinerías que tiene y construir otra más de 300,000 barriles diarios. ¿Cuánto está costando esta refinería? 8,000 millones de dólares. La propuesta, y finalmente lo que quiero es lo siguiente. Necesitamos primero poner acá, y disculpe, quizá voy a discrepar con ustedes, no el gas gasoducto, porque vamos a vender para transformar en energía que va a beneficiar a la minería, que nos va a pagar poco. La minería usa residual y que siga utilizando. ¿Y de dónde va a venir? De una refinación. Y guardemos el gas para más adelante. Creo que en tanto no tengamos claro eso, estamos regalando un bien que finalmente va a favorecer a la minería o a los industriales, que no va a revertir para la población. Pero finalmente, simplemente es un aporte, y lo que sí la propuesta es que deberíamos de poner, desde mi punto de vista, empezar por un complejo energético petroquímico industrial del sur, empezando por una refinería que la necesitamos en Arequipa. Esa es, tengo ya el estudio, tengo la propuesta, lo que falta es que quizá en otro momento. Agradezco mucho, y ojalá en la parte geopolítica podríamos también invitar a lo que es el downstream. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A ver, adelante, ingeniero. Perdón, la respuesta la hacemos todas juntas. Ya, la siguiente pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vamos por acá. Vamos, un momentito, por favor. Un momentito. Adelante, ingeniero. Jesús Espinosa, de Tingo María. También he comercializado con Petroperú. Mi pregunta va en el sentido de que nos dijeron, va dirigida al ingeniero Campodónico, porque él es economista. Mi pregunta va dirigido a que nos han enfocado, sobre todo el día de ayer, que el Perú no tiene plata, que el Perú está decreciendo en su PBI. Pero en mi comunidad, en mi pueblo, que es Tingo María, a pocos kilómetros de Huánuco, veo que los bancos están todos. Más bien se han abierto 2 financieras cooperativas. En el tiempo del ingeniero, bueno, del dictador, estaba el Crédito o Continental. Se iba el Crédito y por su atrás se iba el Continental. Quisiera que se me aclare cómo está el país en cuanto a su PBI. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Ingeniero, un momentito. Adelante. Sí, buenas tardes. Felicitaciones por sus brillantes exposiciones. Una pregunta concreta, en realidad, lo que siempre nos hemos venido preocupando, los que pensamos en petroquímica. Yo soy petroquímico de profesión. Una pregunta al ingeniero Campodónico y también al ingeniero Rafael. ¿Cómo piensa que se puede desvincular en la matriz energética el gas natural para que pueda liberarse y utilizarse en petroquímica? Porque si se hace muy abruptamente,
ya lo dijo el ingeniero Campodónico, podría haber un problema energético en el suministro de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta desvinculación para que, si se puede exportar, se haga, se masifique el gas, se utilice el recurso para petroquímica y no se deje de producir energía eléctrica mientras se logra un trasvase a la hidroeléctrica? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Vamos a las respuestas. A otra. Ingeniero Moreno. Un momentito, por favor. Sí, felicitando a los expositores por su gran conocimiento del sector. Quería hacerles una pregunta relativa al uso del gas natural en generación eléctrica. Como sabe, en generación eléctrica se tiene por el momento un solo productor, bueno, sin contar el norte y Aguaitía, que es Pluspetrol, ¿no? La forma que se adoptó en su momento para promocionar en su momento pues la inversión fue los contratos take or pay, ¿no? Ahora resulta que los generadores argumentan que con ese contrato take or pay entonces tiene una especie de costo fijo, ¿no? Inclusive en el tema regulatorio energético, para el tema de tarifas, está presionando para que se le reconozca como precio fijo anual, ¿no? A pesar de que también hay una distorsión ahí con la posibilidad de declarar precio cero, ¿no? Para que puedan despachar. Pasado ya tantos años y del conocimiento de otras formas de contrato, use or pay u otras modalidades, ¿qué cosa podrían proponer? Algunos pensamos que el único beneficiado acá es Pluspetrol, ¿no? Entonces, considerando los tres usos de momento que se vislumbran, aparte del consumo doméstico, que es bien raro, es el bien bajito, el consumo energético, la petroquímica y el otro que sería la exportación. ¿No sería que la exportación podría ser como una válvula de regulación para no tener este sistema abusivo? Porque al final el único perjudicado es somos los consumidores, ¿no? Esa es la pregunta sobre este punto. Gracias, ingeniero Moreno. Pasamos a las respuestas. Ingeniero del Castillo, si lo permite, vamos con el ingeniero Humberto Campodónico, que ha concentrado la mayoría de preguntas. Bueno, voy a ir en el orden que se dieron. La primera pregunta es la primera opinión más bien es que no se lleve el gas a Moquegua en el sentido de llevarlo para que sea usado en la generación eléctrica, ¿no? Yo creo que se está arguyendo al ejemplo que di sobre el hecho que en el 2021 no vamos a tener generación eficiente y las tarifas eléctricas van a subir. Bueno, el tema central y fundamental aquí es que si queremos, o sea, si se ve el proyecto del gasoducto como un proyecto integral, tenemos que ver el lado de la oferta. Tienen que estar fundamentalmente CNPC, que debe tener una expectativa de precio, que quizás no sea muy alta porque, o sea, habría que ver cómo están fijando ellos la expectativa de precio. Porque si es la del Henry Hub es muy bajo, pero pueden estar pensando en la expectativa de venderlo en el Asia. ¿Aló? Allá. Y por lo tanto, habría que ver cuál es el precio que se va a considerar. Eso es un tema. El segundo tema tiene que ver con el transporte, porque es un gasoducto que va a ir mucho más lejos que el actual. Entonces tenemos que ver un tipo de tarifa que no haga excesivamente caro el gas que va al sur, ¿no? En comparación con el gas que está llegando ahora a Pampa Melchorita y luego también acá al Citygate en Lima. Y el tercer punto es, que quizás el más importante, es la demanda,
¿no? Esa ha sido una de las grandes críticas que habían al proyecto. Si vas a llevar el gas hasta allá, tienes que tener una demanda que lo justifique, que llene el tubo, porque si el tubo no está lleno no hay forma de construirlo, ¿no? Entonces, en el 2012, 2013 se planteó la construcción de 2 centrales de 500 megavatios cada una, que es el nodo energético del sur. Luego está toda la demanda de la zona, hay algunas empresas, ¿no?, que también entran, hay otras centrales térmicas que están ahí. Y bueno, yo lo grafiqué antes, había como 600 o 700 millones de pies cúbicos diarios, si es que están consideradas las centrales. El otro tema, ¿cuál es? El otro tema es ver si se va a plantear exportación de gas, que ya estamos hablando de otra cosa, porque un tren de gas es por lo menos 600 millones de pies cúbicos diarios, con menos no se puede construir. El de acá de Pampa Melchorita tiene 620 millones de pies cúbicos diarios, entonces estaríamos hablando de una oferta de gas bastante mayor. ¿Cómo podría hacerse eso? Con las sinergias que tendría que el gas boliviano venga por acá. Si el gas boliviano viene a hilo, entonces tenemos ahí un planteamiento para poder hacer trenes de gas para la exportación. Entonces, yo creo que todo eso tiene que verse sobre la base. O sea, ¿por qué Evo Morales puede venir acá y decirle al presidente Vizcarra, yo quiero sacar el gas por acá? Porque tiene el poder de decisión sobre el destino del gas. El gas lo produce Petrobras y lo produce Repsol, fundamentalmente. Una parte de British Petroleum y una parte más pequeña, Pluspetrol, en Bolivia. Y hacen... O sea, yo no sé si tenemos que imitar o no el ejemplo boliviano, no lo estoy proponiendo, pero lo producen y se lo dan todo a YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y ellos deciden dónde va. Y ya han acordado YPFB un precio para Repsol, para Petrobras, en el cual están todos contentos, no hay queja. Entonces Evo viene y dice, y habiendo, como acá nos decía Aurelio, yo quiero sacar mi gas por acá, claro, no para exportarlo a Estados Unidos, sino a Japón o a Alemania, que tienen mayores precios. Entonces, yo pienso que ahí hay un tema. El otro tema importante que se ha planteado es el de la petroquímica, y quizás se estaba hablando del etano, ¿no? Han habido diferentes planes para la petroquímica. Aquí me acaban de relatar uno que quizás salga por Lima. Yo no descartaría ninguno, pero a mí me parece que la petroquímica, si tenemos el sur del Perú con una deuda histórica, diría yo, con respecto a los pueblos del sur, si queremos llegar el gas para allá, tendría que haber un polo petroquímico en Hilo, en Moquegua, en Mollendo, en algún lado, para ayudar a ese desarrollo, para ayudar al empleo, a la microempresa, para descentralizar, aparte de descentralizar en la producción de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ahí evidentemente que está muy bien y todo, y me van a decir, bueno, ¿cómo hacemos con el etano? El etano es el 9% del gas en el Perú, ¿no? O sea, de cada 100 millones de pies cúbicos diarios que se producen, 9 contienen etano, ¿no? Y el metano es una cantidad mayor. Entonces, siempre han habido planes, por ejemplo, para decir, en este momento, la planta separadora de gas y líquidos que está en Camisea, separa el GLP, las naftas y algo más ahí me olvido, ya, algo de querosene. El etano no, el etano está dentro del gas. Todo lo que se quema en el Perú y se exporta va con etano adentro. Y no estamos cobrando por el etano. Y se quema en México. Quizás en México, cuando va para allá, puede ser que separen el etano, pero ok, lo estamos exportando con el etano adentro. Entonces, uno de los temas es el siguiente. Si bien el gasoducto surperuano iría a Mollendo, etcétera, con el gas del lote 58 de CNPC, tenemos en este momento más de 1.200, 1.400, 1.500 millones de pies cúbicos diarios que vienen a Lima con etano. Entonces, lo que se plantea, y se planteó cuando estaba yo en Petroperú, nunca culminó, pero se planteó es Petroperú que acopie el etano y hagamos una planta separadora de etano. En Malvinas también. El gas va a perder un poco de poder calorífico, pero se compensa
se compensa con un diferencial y disponemos del etano como país. Bueno, Y lo podemos, ya, quiero terminar ahí. O sea, el tema es que eso no lo aceptaba Pluspetrol, pues. Pluspetrol decía, ¿por qué me van a separar el etano? Yo tengo otros intereses, etcétera, porque ellos son los dueños de la molécula, nosotros no. Entonces, yo creo que ahí más o menos llegamos a lo mismo. Si nosotros queremos desarrollar el gas en el Perú, y no hemos hablado de masificar el gas todavía, ni siquiera, tenemos que tener algún tipo de control sobre el destino de la molécula. No hablo de la propiedad, porque todavía es más fuerte, ¿no? Pero sobre el destino, a dónde queremos que vaya, ¿no? Entonces, si es que nosotros no tenemos ese control sobre el destino, entonces muchas de las cosas que estamos hablando acá, las estamos hablando, nada más. Porque a la hora que le toques la puerta a quien tiene el gas, te va a decir, ¿te abro la puerta o no te abro la puerta? Yo tengo un contrato ley que está protegido por la Constitución del Perú y yo quiero hacer esto con el gas. Lo que tú me propones me puede interesar o no me interesa. Y te cierra la puerta y tú no puedes hacer nada. ¿No? Entonces es cuestión de negociar, de hablar, de discutir, etcétera, pero de abordar ese tema. Mientras no se aborde el tema de tener un control sobre el destino del gas, tenemos graves problemas. ya, gracias. Ingeniero Schroeder, la primera pregunta se refería a la petroquímica de los productos derivados del petróleo, que le daba prevalencia al gas natural. ¿Algún comentario, ingeniero? Sí, es correcto. Como mencioné, se intentó en Talara con la planta de acetona, la planta de isopropílico, de humo, hacer petroquímica del petróleo, pero la planta no fue el tamaño suficiente. Definitivamente se puede desarrollar petroquímica del petróleo. Es cuestión de que haya la suficiente producción. En algunas de las refinerías actuales es posible que la refinería de Talara, con el incremento de su producción, va a tener disponibilidad de productos de corrientes de propileno, de corrientes de naftas que puedan desarrollar petroquímica. Es un tema que está pendiente. Lo que hemos querido tratar acá es un poco lo del gas que está ya en superficie, ya está en la costa del Pacífico. Hablando un poco sobre el gas y lo que también mencionaba Humberto y el gráfico que presentó el COES, hace 2 semanas estuvimos en un foro de energía y el presidente del COES mencionó que, digamos, para cierta suerte del país, no se va a dar esta posible crisis en el 2021 como se pensaba. Él cree que puede ser el año 23 o 25 porque el crecimiento de la demanda eléctrica no está creciendo como se había proyectado, ¿no? Y se piensa que los próximos años va a estar más bajo de lo proyectado. Por eso es que él lleva hasta el 23 o 25, lo cual nos da tiempo, creo yo, para pensar sin esperar mucho y decidir por una construcción del gasoducto al sur, que yo comparto también esa idea, ¿no? Respecto a la pregunta de que si se separaba el etano, no se podría cumplir, perdón, si se usaba el gas para petroquímica, no se podría cumplir con los compromisos actuales. En este momento sabemos que hay una reinyección de gas en Camisea, no se vende todo el gas que se produce. Esto está más o menos en el orden de los 2 trillones y para comenzar petroquímica del gas estamos pensando que una planta que consuma 1.5 trillones significa que en 20 años vamos a poder tener una petroquímica que tenga 200 millones de pies cúbicos por día de consumo. Con 150 millones tenemos una planta de metanol de tamaño mundial, amoníaco, etc. O sea, no habría problema. En este momento tenemos ya la posibilidad de reservas para llevarlas a la petroquímica sin afectar el consumo nacional, sin afectar la exportación. Lo que también tenemos que ver es crear esa demanda en el país, porque si no hay demanda en el país, ninguna compañía exploradora va a venir a buscar gas, porque el gas que ya está descubierto, las reservas probadas, prácticamente abastecen al Perú en los próximos 20 a 30 años.
ninguna empresa va a venir a explorar gas para decir encuentro gas ahora y lo voy a vender de aquí a 30 años. Entonces tiene que crearse una demanda. Y esto es la petroquímica básica. Se instala, como mostré también, muy pronto, en 10, 20 años va a crecer más esas necesidades y va a crecer más gas. Mencioné el caso de la planta petroquímica en Bolivia y no mencioné el proyecto de México, que acaba de instalar una planta de $5.200 millones de petroquímica, y el proyecto 21 de Braskem. Y también rápidamente en Brasil en el 2015 paralizó su proyecto del complejo petroquímico Río de Janeiro por el problema de Lava Jato en el 2015, y ya firmaron últimamente en el mes de marzo con la Compañía Nacional de China, y van a levantar y completar este proyecto que es de $17.000 millones. Ya, muy bien. No sé si alguno de los expositores puede responder a la pregunta sobre el take or pay. Voy a ir por... Hay varias, Aunque está más relacionado a un problema del sector eléctrico, no Sí. del sector hidrocarburos, ¿no? El precio que se fija como take or pay en las cláusulas de Claro. venta del gas natural. Claro, yo iría, bueno, respondiendo ya que lo ha planteado Lucho del Castillo, respecto a la parte eléctrica, hay un tema que, por ejemplo, precisamente distorsiona las tarifas eléctricas, y es el precio del gas natural. Hay empresas que declaran como que el gas natural les cuesta cero, y obviamente no le cuesta cero, ¿no es cierto? Entonces, eso distorsiona y hace que precisamente no ingresen otras generadoras, no se propicie el desarrollo de las hidroeléctricas. Bueno, ese es un tema que podría dar para rato, pero es algo que debiera plantearse, porque no es posible que se distorsione y que los paganos seamos los clientes regulados, vale decir todos nosotros en las tarifas eléctricas. Hay un tema interesante que se planteó respecto a los oil sands en Canadá. Bueno, efectivamente, el caso de las areniscas bituminosas, en el caso de Alberta precisamente, sí, inclusive hay minas, ojo, no minas de sal, sino minas de petróleo, y digamos, se extrae, en el caso de Alberta en Canadá, a través de minas se extrae petróleo. Pero, ya que digamos se ha mencionado el caso de Alberta en Canadá, habría que más bien, compartir con ustedes el caso de los famosos depósitos del Orinoco. Es una franja de 300 kilómetros de areniscas parecidas a las mejores, lógicamente, porque son algo menos compactas, no es tan brea como en el caso del caso de Canadá, el caso del Orinoco en Venezuela. Es decir, además de todo lo que hemos visto de los recursos convencionales que tiene Venezuela, tiene adicionalmente, ojo, estos recursos en el Orinoco, no convencionales, lógicamente petróleos muy pesados, extrapesados, que evidentemente esto le da pues para 600 años de producción al ritmo actual de producción de 1 millón de barriles diarios de esos yacimientos. El otro tema es respecto al etano. Quisiera agregar algo. Se había señalado siempre que para hacer viable una planta de petroquímica del etano, y al hablar del etano estamos hablando de los plásticos, del polietileno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso se hablaba en su momento que se necesitaban como mínimo 100 millones de pies cúbicos de etano. Cuando se producía, lógicamente, pues 800 millones de pies cúbicos no se tenía. Y como lo señalaba Humberto, el caso del etano está presente en Camisea y es raro, en el mundo que haya ese porcentaje tan elevado. Entre 9 y 10% del gas natural es etano, que lógicamente cuesta más y que hoy día con esa producción entre 1.400 y 1.500 millones de pies cúbicos, pues lógicamente hemos superado el límite económico de los 100 millones. O sea, en este momento estamos produciendo alrededor de unos 130 millones de pies cúbicos de etano. O sea que hemos superado la barrera económica y ya debería, en este caso, utilizarse ese etano en lugar de quemarlo. Todo eso implica entonces una falta de visión estratégica, una falta, ¿qué cosa?, de tener una geopolítica de los hidrocarburos. Lógicamente, el gas natural, termino con esto, Lucho, el gas natural no debiéramos darnos el lujo, como se da en el Perú, de quemarlo para generar electricidad.
habiendo tantos otros recursos de por medio. O sea, el gas natural debe utilizarse, pero ya como último recurso, es decir, si ya no puedo utilizar el agua, la luz, o el sol, el viento, pues lógicamente, o la energía geotérmica, bueno, utilizo el gas, pero ya como una última, digamos, posibilidad, pero no lo que se hace hoy día. Estamos quemando recursos del mañana. Lo que debiera utilizarse el gas es en realidad de darle valor agregado, y la petroquímica precisamente le da eso. En el caso, por ejemplo, si utilizáramos el etano, le da 20 a 26 veces valor agregado al etano, y en el caso del metano, que es el que más tenemos, le da un valor agregado, e inclusive para fertilizantes, del 6% como mínimo. En consecuencia, fíjense todo lo que estamos perdiendo. Y nuevamente me remito para terminar, nos falta una política hidrocarburífera, nos falta precisamente una geopolítica de los hidrocarburos. Gracias. Bueno, muchas gracias al ingeniero Rafael Sueder, al ingeniero Humberto Campodónico y al ingeniero Aurelio Ochea Alencastre por su exposición. Un aplauso para ellos.